Hay muchos mitos sobre la tortura medieval, como el sarcófago forrado de picos. Conocida como la doncella de hierro, ha aparecido en muchas películas y en innumerables atracciones de mazmorras en todo el mundo, pero es una obra completamente ficticia. Sin embargo, es cierto que la Edad Media vio la invención de algunos de los tipos de tortura más dolorosos y crueles de la historia. Tortura que se utilizó como medio de persecución religiosa, castigo criminal y en ocasiones control social. Viajemos ahora atrás en el tiempo para descubrir la desagradable realidad de la tortura medieval y echemos un vistazo a algunos de los métodos, dispositivos y víctimas que soportaron este oscuro y cruel tormento en la Edad Media. Bienvenidos a la locura medieval. El problema con lo normal. Según la crónica anglosajona de 1139, durante la guerra civil del siglo XII entre Matilda y Stephen, los partidarios de ambos lados, citan, se apoderaron de aquellos que creían tener alguna riqueza, ya fueran hombres o mujeres, y para obtener su oro o plata los metieron en prisión y los torturaron con torturas inenarrables, pues nunca se torturó a los mártires como a ellos. Los colgaban de los pies y los ahumaban con humo fétido. Los colgaban de los pulgares o de la cabeza y colgaban cotas de malla en sus pies. Ataban cuerdas anudadas alrededor de sus cabezas y las retorcían hasta que entraban en el cerebro. Fue durante el siglo XII que una revolución en jurisprudencia y cultura legal tuvo lugar en Europa y dio forma al derecho penal. Se originó de una actualización de regulaciones medievales tempranas y la necesidad de unificar la ley en la Europa cristiana. Los principios previos y sus métodos de juicio por ordalía se consideraban insólitos y primitivos. Un cambio importante que surgió fue que el proceso de interrogatorio reemplazó el antiguo procedimiento acusatorio. Ahora, en lugar de que el juramento del hombre libre encabezara la lista de pruebas para una condena penal, la confesión ocupaba ese lugar. Se consideraba una confirmación tan sólida que los juristas comenzaron a llamar a la confesión la reina de las pruebas. En tiempos cuando el miedo y la crueldad se usaban para afirmar el poder, la tortura era la herramienta ideal para obtener confesiones, recopilar información o simplemente castigar. Después de todo, ¿qué mejor disuasivo había que el horror de ser torturado durante horas a manos de un torturador sádico? Definida como causar intencionalmente dolor o sufrimiento a alguien, ahora la tortura se convirtió en una práctica común en la Edad Media. Innumerables víctimas sufrieron en una variedad de lugares en mazmorras medievales, cárceles y cámaras de inquisición. Algunos de los torturadores eran hábiles en su arte, sabiendo hasta dónde llegar para obtener información sin matar a su víctima. Imagina que John de Ockel fue hallado muerto en Oxford High Street el sábado 17 de junio de 1346. Pero solo hay un testigo ocular que dice que fue Andrew, hijo de Thomas Legay, quien mató a John con un cuchillo en la garganta. Todo apunta a la culpabilidad de Thomas, pero después del interrogatorio el acusado se niega a confesar. Así que el juez ordena tortura. Junto con el juez, un notario y un médico están presentes durante el procedimiento, así como el torturador y su asistente. Al principio solo se le muestran a Thomas los instrumentos de tortura con la esperanza de que esté tan aterrado que confiese allí mismo. ¿Pero qué pasa si no es culpable? Quizás su acusador tiene un rencor contra él y solo quiere vengarse. Había algunas personas que creían que cualquiera que estuviera siendo torturado probablemente te diría exactamente lo que querías escuchar. En su tratado sobre los elogios de las leyes de Inglaterra, el juez supremo bajo el rey Enrique VI y Eduardo IV de Inglaterra, Sir John Fortescue, afirmó que la información obtenida bajo tortura, y eso incluía confesiones, no tenía valor ya que se obtenían, cito, no por la verdad, sino solo por el tormento irresistible. Enfatizó que siempre habría dudas si una confesión se obtuviera bajo tortura. Desafortunadamente, Fortescue era solo una voz preocupada en un océano de voces despiadadas. Sin embargo, nada de eso les importa a los torturadores de Thomas mientras lo llevan al potro. Matar en nombre de... Dos de los tipos de tortura más populares eran el potro y el estrapado, también conocido como la reina de los tormentos. Ambos implican estirar el cuerpo humano hasta su punto de ruptura. Lamentablemente, durante la Edad Media, muchas de las torturas más crueles fueron infligidas por un tipo de cristiano a otro cristiano que creía que eran menos cristianos de lo que eran.
y muchas de estas torturas se basaban en la torsión de las extremidades o la contorsión del cuerpo, ya que la iglesia desalentaba el derramamiento de sangre. John Gerard era un sacerdote jesuita de 30 años que fue arrestado en 1594 y torturado durante el reinado de la reina protestante Elizabeth I, después de ser enviado inicialmente a la prisión Clink en Londres para unirse a otros católicos ingleses encarcelados. Terminó en la Torre de Sal en la Torre de Londres. Allí fue interrogado aún más y sometido al estrapado, ya que fue suspendido repetidamente de cadenas por sus brazos en la pared del calabozo. Sus torturadores intentaban obtener información de él sobre otro sacerdote, pero Gerard se negó a responder sus preguntas o nombrar a otros jesuitas. Gerard sobrevivió e insistió más tarde en que nunca había cedido. El padre Henry Garnet, líder de los jesuitas ingleses, dijo más tarde de Gerard, cita: "2 veces lo han colgado de las manos con gran crueldad por parte de otros y no menos paciencia por parte de él mismo". Los examinadores dicen que es extremadamente obstinado y un gran amigo de Dios o del diablo, porque dicen que no pueden extraer una palabra de sus labios excepto que entre sus tormentos pronuncia la palabra Jesús. Recientemente lo llevaron al potro donde los torturadores y examinadores estaban listos para trabajar, pero cuando entró al lugar, inmediatamente se arrodilló y con voz alta rezó a Dios para que le diera fuerza y coraje para ser despedazado antes de que pudiera decir una palabra que fuera perjudicial para cualquier persona o para la gloria divina. Y al verlo tan resuelto, no lo torturaron. A pesar de que sus manos habían sido destrozadas por la tortura, Gerard pudo escapar de sus torturadores y trepar a través del foso de la torre hasta la seguridad. Huyó a la católica España y falleció en Roma a los 73 años. El sacerdote George Beasley no tuvo tanta suerte ya que se encontró con Richard Topcliffe, el torturador que se especializaba en la caza de sacerdotes. Sus repetidas sesiones brutales dejaron el cuerpo de Beasley reducido a un esqueleto. Sin embargo, Beasley resistió la agonía y no pudo ser provocado para traicionar a sus compañeros católicos. Fue colgado, desmembrado y descuartizado. Nicholas Owen también cayó víctima del notorio Topcliffe, y él también es famoso, pero como el principal constructor de peajes para sacerdotes en lugar del principal ejecutor del gobierno. Owen, también un sacerdote católico, fue llevado a la Torre de Londres y atormentado por Topcliffe. Su cuerpo fue colgado de la pared, mientras que ambas muñecas eran sujetadas fuertemente con guanteletes unidos a una manivela. Era un hombre de baja estatura y ya tenía una pierna lisiada debido a que un caballo le cayó encima y sufría de una hernia. Mientras estaba suspendido allí, sus intestinos comenzaron a abultarse, y cuando se hizo evidente que no iba a revelar ninguna información útil, Topcliffe cortó el área distendida, permitiendo que los intestinos de Owen se derramaran, causando su muerte el 2 de marzo de 1606. Topcliffe disfrutaba mucho cazando, arrestando e interrogando a muchos prisioneros católicos. El simpatizante católico exiliado y escritor Richard Rowlands informaba regularmente sobre las acciones de Topcliffe, declarando que su crueldad inhumana es tan grande que no escatimará en extender cualquier tortura que sea. Su tortura preferida era el estrapado, y era muy hábil para no dejar ninguna lesión visible en sus víctimas, aunque el procedimiento causaba daño interno e incluso la muerte en algunos casos. También hay evidencia de que Topcliffe utilizaba también tortura psicológica, como la privación del sueño. No había nada que le gustara más que asistir a la ejecución de sus víctimas como una especie de maestro de ceremonias triunfante, regodeándose en su sufrimiento. Breaking Bad. Según el autor Edward Peters, quien escribió el libro Tortura en 1996, casi 600.000 personas fueron torturadas entre los siglos XI y XV y la variedad de instrumentos y métodos utilizados fue tanto variada como abundante. Desde simples látigos y cadenas hasta los aparatos más sofisticados diseñados para mutilar, aplastar, apretar y estirar, como la silla de hierro, la rueda, el desgarrador de pechos, el divisor de rodillas, la bota de hierro y los tornillos de pulgar. Uno de los dispositivos de tortura más comunes y ampliamente utilizados era el potro, un marco de madera en el que se ataban las muñecas y los tobillos de la víctima. Los rodillos en ambos extremos del potro se giraban de manera que el cuerpo de la víctima se estiraba gradualmente, causando el desgarro de músculos y ligamentos y la dislocación de las articulaciones.
Cuando Anna Askew fue torturada y puesta en el potro en 1545 por herejía, sus torturadores estiraron tanto su cuerpo que sus codos, rodillas, hombros y caderas se dislocaron todos. Tuvo que ser llevada a su ejecución en una silla porque no podía caminar. Anne fue quemada en la hoguera en Smithfield, en Londres. Aunque al principio el potro era un instrumento de tortura rudimentario, con el tiempo evolucionó y se le añadieron más elementos. Se podrían colocar picos en el lecho del marco con soportes para la cabeza y los pies para aumentar el control. El estrapado, o colgamiento inverso, también causaba dislocaciones y el desgarro de músculos y ligamentos en la parte superior del cuerpo, ya que primero se ataban las manos de la víctima detrás de su espalda y luego se levantaban al aire con una cuerda atada a las muñecas. Debido a la simplicidad de la tortura, se podrían utilizar otros métodos en conjunto con el estrapado, como agregar pesas a los pies para aumentar el dolor y la presión. O la víctima podría ser elevada a gran altura y luego soltada súbitamente, pero frenada justo antes de impactar con el suelo. De esta manera, el cuerpo sufriría un doloroso sacudón y podría experimentar el desgarro de órganos internos o la fractura de huesos. Se cree que el predicador italiano Savonarola fue torturado muchas veces por estrapardo antes de ser colgado y quemado en 1498. También se cree que Maquiavelo fue sometido a estrapardo cuando fue encarcelado por supuestamente conspirar contra la familia Medici en Florencia. Otro dispositivo que se basaba en la contorsión del cuerpo de la víctima para infligir el máximo dolor era la hija del carroñero, también conocida como la hija de Skevington, ya que fue inventada por el teniente de la Torre de Londres, Sir Leonard Skellington, durante el reinado del rey Enrique VIII. Este dispositivo de tortura comprimía el cuerpo en lugar de estirarlo. La máquina consistía en un bastidor de metal en forma de A. La cabeza de la víctima se colocaba en la parte superior, las manos a mitad de camino y los pies separados en la base. El marco se doblaría, forzando la cabeza hacia abajo y las rodillas hacia arriba en posición sentada. Esto comprimía el cuerpo y a menudo forzaba la salida de sangre por las orejas y la nariz. Cuando los caballeros templarios fueron arrestados por el rey Felipe IV de Francia en 1307, fueron sometidos a varias formas de tortura, incluyendo el estrapado, los tornillos de pulgar y la quema con hierros calientes. La tortura con hierro caliente implicaba el uso de un instrumento calentado para quemar la piel. Se podría usar cualquier implemento de metal, como alicates o pinzas. También se podría utilizar agua hirviendo o líquido fundido, obligando a la víctima a sumergir sus extremidades en ellos. La tortura que se llevó a cabo en la Europa medieval es un capítulo perturbador y feo de la historia. El uso de métodos y dispositivos brutales era generalizado y se ejercía en nombre de la religión, la justicia y el castigo. Pero es importante saber que, al menos en Europa, ha habido una evolución gradual en los derechos humanos. De muchas maneras hemos aprendido del pasado y al hacerlo hemos intentado crear un mundo más humano. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si disfrutaste este video, ya que lanzamos uno nuevo cada viernes. Así que hasta la próxima vez, espero que todos tengan una semana absolutamente increíble. Saludos.